La luz del amanecer bañaba el pequeño pueblo costero de Porto do Sol, con un resplandor dorado que acariciaba las casas coloridas, los techos de tejas desgastadas y las aguas tranquilas del Atlántico. Mientras el pueblo despertaba a otro día de rutina, Héctor se encontraba ya en el puerto, supervisando la carga de pescado fresco. Su figura robusta y trabajada por años de esfuerzo destacaba entre los demás hombres, que bromeaban mientras llenaban las cajas con la pesca de la madrugada. Desde una colina cercana, Bianca observaba la escena desde el balcón de su casa. Sus ojos claros, que alguna vez reflejaron felicidad, estaban ahora apagados, opacos como el cielo en un día nublado. Su matrimonio con Héctor, un hombre al que una vez había amado con pasión, se había convertido en una rutina árida. Él dedicaba cada hora del día al trabajo, dejando en casa a una Bianca que poco a poco se consumía en la soledad. Héctor no era cruel, pero tampoco era atento. La amaba a su manera, pagando las cuentas, construyendo un hogar seguro, asegurándose de que nunca faltara comida en la mesa. Pero lo que Bianca anhelaba no era seguridad material. Era un amor que la hiciera sentirse viva nuevamente, algo que Héctor, absorto en su mundo de redes y barcos, no parecía entender. Bianca buscó refugio en la iglesia local, una estructura sencilla pero acogedora, con un pequeño campanario que resonaba suavemente al ritmo de las campanas matutinas. Fue allí donde conoció al padre Gabriel, un hombre de unos 40 años con voz calmada y una mirada que parecía penetrar hasta el alma de quienes lo escuchaban. Al principio, las conversaciones eran breves, apenas confesiones rápidas sobre su tristeza y la soledad que la asfixiaba. El padre Gabriel escuchaba con paciencia, sin interrumpir, ofreciendo palabras de consuelo que Bianca absorbía como si fueran el único alivio en un desierto emocional. Una tarde, después de la misa, Bianca se quedó en el banco más apartado, evitando que las miradas de los fieles se posaran en ella. Gabriel se acercó, movido por la preocupación. «¿Te sientes bien, Bianca?», preguntó con tono gentil. Ella levantó la mirada y esbozó una sonrisa débil. «A veces me pregunto si Dios realmente escucha mis oraciones», respondió. Gabriel se sentó a su lado, a una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca como para que Bianca sintiera el calor de su presencia. «Dios siempre escucha, pero a veces necesitamos aprender a escuchar su respuesta en lugares inesperados», dijo Gabriel, con un brillo en los ojos que Bianca interpretó como una chispa de entendimiento mutuo. Las semanas pasaron y las visitas de Bianca a la iglesia se hicieron más frecuentes. Aunque Héctor apenas lo notaba, ocupado en sus tareas interminables, los ojos curiosos de los habitantes del pueblo empezaron a prestar atención. Las miradas cruzadas y los murmullos aumentaban cada vez que Bianca y Gabriel hablaban más tiempo del habitual después de las misas. Un día, Héctor llegó a casa más temprano de lo usual, con la esperanza de sorprender a Bianca. Al entrar, encontró la casa silenciosa, con el aroma de una sopa aún tibia en la cocina. Miró alrededor y encontró su teléfono sobre la mesa. Por curiosidad o instinto, lo revisó. Allí, un mensaje sin abrir llamó su atención. Era de un número desconocido y decía: «Gracias por la charla de hoy. Siempre encuentro paz en tus palabras». Héctor frunció el ceño, pero no dijo nada. Guardó el teléfono en su lugar y decidió esperar. Esa noche, Bianca regresó tarde, alegando que había estado en la iglesia. Héctor no preguntó, pero la semilla de la desconfianza ya había sido plantada. Desde esa noche, la rutina en la casa comenzó a cambiar. Héctor, silencioso y observador, se sumergió en un mar de dudas mientras Bianca, atrapada entre el consuelo que encontraba en Gabriel y la realidad de su matrimonio, parecía estar caminando hacia un abismo del que no podría regresar. Al otro lado del pueblo, Gabriel se encontraba solo en su pequeña oficina de la iglesia, mirando una foto vieja de él mismo antes de ser sacerdote. Sus dedos temblaban mientras acariciaba el marco. Había empezado este camino para salvar almas, pero ahora sentía que estaba al borde de perder la suya. El destino de estas 3 almas estaba a punto de entrelazarse de maneras que ni el más oscuro de los secretos podría prever. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja intenso, mientras las sombras se alargaban por las estrechas calles de Porto do Sol. La iglesia, con su campanario sencillo,
parecía un refugio tranquilo entre el bullicio lejano del mercado. Pero dentro de sus paredes, Bianca y el padre Gabriel compartían un momento cargado de tensión emocional. «Siento que estoy viviendo una mentira», susurró Bianca, sus ojos fijos en el crucifijo que colgaba frente al altar. Gabriel la observaba. Su expresión era de una mezcla de compasión y algo que ni él mismo se atrevía a nombrar. «Todos tenemos momentos de debilidad, Bianca, pero el camino de Dios está lleno de pruebas. Tal vez esta sea una de ellas», respondió tratando de mantener su tono sereno. Bianca dejó escapar una risa amarga. «¿Pruebas? Lo que siento no es algo que debería sentir aquí». Y sin embargo, se interrumpió, incapaz de articular lo que la consumía por dentro. Gabriel quiso responder, ofrecerle consuelo, pero las palabras parecían vacías frente a la conexión que empezaba a brotar entre ellos, tan innegable como peligrosa. Días después, Héctor comenzó a notar cambios más evidentes en el comportamiento de Bianca. Ella parecía más distante, absorta en sus pensamientos. Sus salidas a la iglesia se hicieron más frecuentes, al igual que sus ausencias prolongadas. Héctor intentó abordarla con suavidad una noche mientras cenaban. «Parece que últimamente pasas mucho tiempo en la iglesia. ¿Todo bien?», preguntó, fingiendo indiferencia mientras cortaba un pedazo de pan. Bianca levantó la vista, sorprendida por el comentario, pero rápidamente recuperó la compostura. «Sí, claro, es solo que me ayuda a encontrar algo de paz». «¿Por qué lo preguntas?». «No sé, solo me preocupa que estés bien», dijo Héctor, mirando el plato, aunque en su interior se agitaba una tormenta. Bianca asintió, terminando la conversación con un silencio incómodo que dejó a Héctor más inquieto que antes. En la iglesia, Gabriel luchaba con sus propios demonios. Cada vez que Bianca entraba, sentía que el aire se hacía más denso, que sus palabras de consuelo eran una máscara para ocultar sus verdaderos pensamientos. Había jurado lealtad a su fe, pero la presencia de Bianca estaba tambaleando los cimientos de su vocación. Una noche, Bianca se quedó más tiempo de lo usual en la iglesia. La conversación con Gabriel derivó de temas espirituales a cuestiones más personales. «Antes de ser sacerdote, ¿alguna vez pensaste en una vida diferente?», preguntó ella con un tono suave pero cargado de curiosidad. Gabriel dudó antes de responder. «Sí, como cualquier hombre joven, pero elegí este camino porque creí que era donde podía hacer el mayor bien». Hizo una pausa, mirando sus propias manos como si fueran las de un extraño. «A veces me pregunto si tomé la decisión correcta». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el leve crujir de los bancos de madera. Gabriel levantó la mirada y encontró los ojos de Bianca, que lo miraban con una intensidad que lo hizo contener el aliento. «Yo también me pregunto si tomé la decisión correcta al casarme», admitió ella, casi en un susurro. El comentario quedó flotando entre ellos, como una llama que amenazaba con encender todo a su alrededor. Esa noche, cuando Bianca regresó a casa, Héctor estaba esperándola. Pero esta vez no estaba sentado en la mesa o viendo televisión. Estaba frente a la computadora, con una mirada que Bianca no había visto antes. «¿Dónde estabas?», preguntó, su tono más inquisitivo que preocupado. Bianca frunció el ceño, intentando parecer calmada. «En la iglesia, como siempre». «¿Por qué?». Héctor cerró la computadora de golpe y se levantó. «Porque cada vez que dices que estás en la iglesia, pareces más distante cuando regresas». «Bianca, ¿pasa algo que no me estás diciendo?». Bianca sintió que el corazón le daba un vuelco. Intentó contenerse, pero su incomodidad era evidente. «Héctor, no estoy haciendo nada malo, solo busco un poco de consuelo, algo que parece que ya no encuentro aquí». Las palabras, aunque dichas sin intención de herir, fueron como un puñal para Héctor. «¿Consuelo? ¿Con quién? ¿Con ese sacerdote?», espetó, su voz elevándose. Bianca retrocedió un paso, sorprendida por la acusación. «¿No sabes de qué estás hablando?». «No». «Entonces dime por qué no puedes mirarme a los ojos cuando hablas de él». El silencio se apoderó de la habitación. Bianca tomó aire y salió apresuradamente, dejando a Héctor en un mar de confusión y sospechas. Al día siguiente, Héctor decidió actuar. Había algo en los comportamientos recientes de Bianca que no podía ignorar. Durante una de sus ausencias, revisó el teléfono de su esposa nuevamente. Lo que encontró fue suficiente para avivar sus peores miedos. Mensajes entre Bianca
y un número que no reconocía, conversaciones que, aunque vagas, sugerían una cercanía que no debería existir. Esa noche, Héctor no durmió. Su mente estaba ocupada trazando un plan para descubrir toda la verdad, sin saber que lo que encontraría sería mucho más devastador de lo que podía imaginar. El calor abrasador del mediodía caía sobre Porto do Sol, pero en la pequeña iglesia el aire parecía más denso que nunca. Gabriel, en su modesto despacho, se inclinaba sobre una hoja de papel con las manos entrelazadas, rezando en silencio. Las palabras fluían de su mente, pero no llegaban al papel. Sus pensamientos estaban enredados, atrapados en un torbellino de culpa y deseo que lo consumía. A unas calles de distancia, Héctor se acercaba sigilosamente a la iglesia. Sus pasos eran firmes, pero en su interior luchaba contra una mezcla de rabia y un dolor profundo. Lo que había encontrado en el teléfono de Bianca confirmaba sus peores temores. Mensajes entre ella y Gabriel que, aunque cuidadosamente redactados, dejaban entrever una intimidad que lo revolvía por dentro. Héctor se detuvo frente a las puertas de la iglesia. Inspiró profundamente y entró, sus botas resonando en el suelo de mármol. La frescura del interior contrastaba con el ardiente sol del exterior, pero no era suficiente para calmar el calor que sentía en su pecho. Gabriel levantó la vista desde su escritorio cuando vio a Héctor acercarse. El sacerdote notó la tensión en su rostro, pero intentó mantener la calma. «Héctor, qué sorpresa verte por aquí. ¿En qué puedo ayudarte?», preguntó Gabriel con una sonrisa que Héctor encontró irritante. «Quería hablar contigo», dijo Héctor, directo, sin rodeos. Gabriel asintió, señalando una silla frente a su escritorio. «Por supuesto, dime». Héctor permaneció de pie, sus ojos clavados en los de Gabriel. «Se trata de Bianca. Últimamente ha pasado mucho tiempo aquí contigo, y no puedo evitar preguntarme por qué». Gabriel se removió incómodo en su asiento, pero mantuvo la compostura. «Bianca ha buscado apoyo espiritual. Está pasando por un momento difícil, y es natural que quiera hablar con alguien». «¿Apoyo espiritual?», replicó Héctor con una amarga risa. «Si es así, entonces explícame estos mensajes». Sacó el teléfono de su bolsillo y le mostró la pantalla. Gabriel se tensó al reconocer las palabras. Sabía que no había nada explícito en esos mensajes, pero también sabía que cualquier intento de justificarlo sería inútil frente al marido herido que tenía delante. «Entiendo cómo esto puede parecerte extraño, Héctor, pero te aseguro que no hay nada inapropiado entre Bianca y yo», dijo Gabriel con una calma forzada. Héctor golpeó la mesa con el puño, haciendo que el crucifijo temblara. «No intentes engañarme, Gabriel. He visto cómo la miras. No soy un idiota». Gabriel se puso de pie, intentando mantener la paz. «Héctor, por favor, cálmate. Esto no ayudará a nadie». Héctor dio un paso más cerca, su rostro a centímetros del de Gabriel. «Si me entero de que hay algo más, algo que no debería estar pasando entre tú y mi esposa, te juro que te haré pagar». Gabriel no respondió, y Héctor salió de la iglesia, dejando una estela de tensión detrás de él. Esa tarde, Bianca llegó a la iglesia con un aire de preocupación. Encontró a Gabriel en el altar, perdido en sus pensamientos. «¿Qué ocurre? Te ves diferente hoy», dijo, tocándole el brazo suavemente. Gabriel se apartó con un movimiento rápido, como si el simple contacto la quemara. «Héctor vino a verme», confesó con la voz pesada. Bianca se quedó inmóvil, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. «¿Qué le dijiste?», preguntó, su tono mezclado de miedo y desesperación. «Lo suficiente para calmarlo. Por ahora. Pero, Bianca, esto no puede seguir. Lo que estamos haciendo, lo que siento por ti, va en contra de todo lo que juré». Las palabras golpearon a Bianca como un balde de agua fría. Su rostro se endureció y dio un paso atrás. «¿Lo que sientes por mí? Entonces lo admites. Tú también sientes esto, ¿verdad?», preguntó con un atisbo de esperanza en su voz. Gabriel bajó la mirada, incapaz de sostener sus ojos. «Sí, pero eso no significa que sea correcto». «¿Correcto?», replicó Bianca, su tono volviéndose más firme. «¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de lo que he estado soportando todos estos años? Héctor me ignora, me trata como si no existiera». «¿Es eso correcto?». Gabriel no respondió, pero su silencio hablaba más que 1000 palabras. Bianca lo miró por un momento más antes de darse la vuelta y marcharse,
dejando a Gabriel consumido por una culpa que lo desgarraba. Esa noche, Héctor no pudo conciliar el sueño. Mientras Bianca dormía a su lado, él miraba el techo, planeando cómo confirmar sus sospechas. Finalmente, decidió instalar discretamente una cámara en el salón de la iglesia. Quería pruebas irrefutables de lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, cuando Héctor colocó la cámara, nadie lo vio. Sus movimientos eran calculados, impulsados por una determinación feroz. Mientras ajustaba el dispositivo, su mente no dejaba de pensar en el rostro de Bianca y en la traición que sospechaba. Gabriel, por su parte, intentaba concentrarse en sus deberes, pero cada vez que veía a Bianca, su resolución flaqueaba. Algo dentro de él sabía que lo que compartía no podía ser ignorado, no importaba cuánto lo intentara. El reloj de la iglesia marcaba las horas, y la tensión seguía creciendo. Nadie en Porto do Sol sabía que estaban en el preludio de una tormenta que arrasaría con todo a su paso. La brisa nocturna que soplaba desde el océano apenas aliviaba el calor en Porto do Sol. Héctor caminaba por las calles oscuras, con el corazón latiéndole con fuerza. No podía esperar a revisar las grabaciones de la cámara que había instalado en la iglesia. Sus manos sudaban mientras cargaba el dispositivo en su computadora. Cuando las imágenes comenzaron a reproducirse, sus peores temores se confirmaron. Las grabaciones mostraban a Bianca y Gabriel en el altar. Aunque sus gestos parecían al principio respetuosos, la cercanía entre ellos era evidente. Luego, en un momento cargado de tensión, Bianca tocó suavemente el rostro de Gabriel. Lo que ocurrió después no dejó lugar a dudas. Un beso, rápido pero lleno de emociones reprimidas, que confirmó la traición. Héctor se quedó congelado, la rabia y la tristeza luchando dentro de él. Cerró los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Había sospechado, pero verlo con sus propios ojos era un golpe devastador. No dijo nada esa noche. Guardó el video en un archivo seguro y actuó como si todo estuviera normal. Sin embargo, dentro de él, algo se quebró. Sabía que no podía confrontarlos directamente. No quería simplemente acusarlos, quería exponerlos. Quería que todos en Porto do Sol supieran la verdad. Al día siguiente, Bianca se levantó temprano y se dirigió a la iglesia como de costumbre. Héctor la observó salir, su expresión fría y calculadora. No fue al trabajo esa mañana. En cambio, visitó a un amigo que trabajaba con sistemas audiovisuales en la parroquia. Héctor llevaba una copia del video en un pendrive y, con una excusa de colaborar con la iglesia, pidió acceso al sistema de proyección para la misa del domingo. Mientras tanto, en la iglesia, Gabriel se debatía entre sus sentimientos y su deber. Bianca estaba sentada en un banco, hablando con él con un tono más determinado que antes. «No puedo seguir así, Gabriel. Si esto significa algo para ti, debemos enfrentarlo juntos», dijo Bianca, sus ojos brillando con determinación. Gabriel sacudió la cabeza, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. «No entiendes, Bianca. Si esto se descubre, perderé todo. Mi fe, mi lugar aquí, mi vida tal como la conozco». «¿Y yo qué?», replicó ella, con la voz quebrándose. «¿Crees que mi vida será la misma después de esto? Pero estoy dispuesta a arriesgarlo todo, porque esto, lo que tenemos, no es algo que pueda ignorar». Gabriel la miró en silencio, sus palabras atrapadas en su garganta. No tenía respuestas, y su propia lucha interna lo paralizaba. Mientras Bianca regresaba a casa esa tarde, Héctor estaba en la sala, revisando unos papeles con una calma que Bianca encontró desconcertante. «¿No fuiste al puerto hoy?», preguntó ella, intentando sonar casual. «Decidí tomarme el día libre», respondió Héctor sin levantar la vista. Bianca sintió un escalofrío. Algo en la actitud de Héctor parecía diferente, pero no pudo identificar qué. Llegó el domingo, y la iglesia estaba llena. Los fieles ocupaban los bancos, mientras Gabriel se preparaba para dar el sermón. Héctor se sentó en uno de los últimos bancos, observando a todos con una expresión inescrutable. Bianca, por su parte, estaba sentada más adelante, lanzando miradas furtivas hacia el altar. Cuando Gabriel comenzó a hablar, el sistema de proyección detrás de él se activó de repente. El sonido de un clic resonó en el silencio de la iglesia, y las imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla. Primero, los fieles vieron a Bianca y Gabriel hablando en el altar. La sala se llenó de murmullos
Cuando las imágenes del beso aparecieron, Gabriel se quedó helado en el púlpito, incapaz de moverse. Bianca, en el banco, sintió como todo su cuerpo se enfriaba. La iglesia estalló en exclamaciones de indignación. Las miradas de los asistentes se dirigieron al sacerdote y luego a Bianca, quien trató de ponerse de pie, pero sus piernas no respondían. ¡Qué vergüenza!, gritó una anciana desde el frente. Gabriel finalmente encontró su voz, pero estaba rota y llena de desesperación. «Por favor, hermanos, cálmense». Héctor se levantó lentamente de su banco y caminó hacia el frente. Su voz resonó en la iglesia con una frialdad cortante. «No merecen que nos calmemos. Mientras nos predicabas la palabra de Dios, te burlabas de todos nosotros». Bianca, con lágrimas en los ojos, intentó acercarse a Héctor. «Por favor, Héctor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?», interrumpió él, su voz temblando de furia. «Que he sido un estúpido mientras ustedes...» El padre Gabriel bajó la cabeza, incapaz de enfrentar las miradas llenas de desprecio que caían sobre él. La misa se interrumpió abruptamente. Bianca salió corriendo de la iglesia, perseguida por las miradas inquisitivas y los cuchicheos de los vecinos. Gabriel fue escoltado por un grupo de hombres hacia su despacho, donde el director del clero local lo esperaba para pedirle explicaciones. El escándalo explotó como un fuego incontrolable en el pequeño pueblo. Para el final del día, no había una sola persona en Porto do Sol que no supiera lo ocurrido. Gabriel fue suspendido de sus deberes y obligado a abandonar la parroquia, mientras Bianca se encerró en su casa, rehusándose a salir. Héctor, por su parte, observaba el caos que había desatado con una mezcla de satisfacción y vacío, pero lo que no sabía era que esta revelación no sería el final de la historia, solo era el inicio de una tragedia mucho mayor. El escándalo en Porto do Sol se extendió como un incendio en una pradera seca. Cada rincón del pueblo repetía una versión distinta del drama: la esposa infiel, el sacerdote deshonrado y el marido traicionado. En las calles, en el mercado y hasta en las conversaciones junto al mar, el nombre de Bianca y del padre Gabriel eran susurros que cargaban juicio y burla. Bianca se había encerrado en su casa. Las cortinas permanecían cerradas y no respondía ni a llamadas ni a visitas. Solo la luz tenue de una lámpara parecía delatar su presencia en el interior. Su familia, devastada por el escándalo, la presionaba para que abandonara el pueblo y así evitara más humillación. «Esto no puede continuar, Bianca. Todos hablan de ti», dijo su madre, que había ido a visitarla pese a las advertencias de que sería señalada. «¿Y qué esperas que haga? ¿Que desaparezca y finja que esto nunca pasó?», respondió Bianca con los ojos enrojecidos. «Sí, a veces la mejor forma de sobrevivir es desaparecer por un tiempo», insistió su madre. Mientras tanto, Gabriel enfrentaba el peso de su propia caída. Fue expulsado oficialmente de la parroquia y se vio obligado a buscar refugio en un viejo monasterio a las afueras de la ciudad, donde los líderes eclesiásticos lo enviaron para reflexionar y redimirse. Sin embargo, en el interior del ex sacerdote, la vergüenza dio paso al odio. Sentado en una fría celda del monasterio, Gabriel repasaba una y otra vez el momento en que Héctor proyectó el video frente a toda la congregación. Cada imagen que su mente revivía era como una cuchillada que lo consumía de rabia y humillación. Aquel hombre había arruinado no solo su reputación, sino también su vida entera. «No puedo dejar que esto termine así», se dijo en voz baja, su mirada endurecida. De regreso en Porto do Sol, Héctor intentaba recomponer las piezas de su vida. Su satisfacción inicial por exponer la traición se había transformado en un vacío que no podía llenar. Las noches en su casa, ahora solitaria, eran silenciosas y opresivas. Aunque no lo admitía, extrañaba a Bianca. Una tarde, mientras revisaba los papeles de su negocio, escuchó un suave golpe en la puerta. Cuando abrió, encontró a uno de los policías locales, el oficial Batista, con una expresión seria. «Héctor, sé que esto no es fácil, pero hay rumores de que Gabriel ha estado preguntando por ti. Parece que no ha tomado bien lo que ocurrió», dijo Batista. Héctor frunció el ceño. «¿Y qué podría hacer? Ya no tiene poder aquí, es un hombre roto». Batista asintió, pero la preocupación permanecía en su rostro. «Quizás tengas razón, pero cuídate. La gente herida a veces actúa de formas impredecibles».
Las palabras del policía resonaron en la mente de Héctor mientras volvía a sus tareas. Aunque intentaba mostrarse despreocupado, una sensación incómoda empezó a crecer en su interior. En el monasterio, Gabriel comenzó a planear meticulosamente su venganza. Las noches frías y solitarias alimentaban su determinación. Sabía que no podía recuperar lo que había perdido, pero podía asegurarse de que Héctor pagara por la humillación que le había infligido. Un mes después del escándalo, Gabriel dejó el monasterio sin previo aviso. Cambió su hábito por ropa sencilla y abordó un autobús hacia Porto do Sol. Su regreso pasó desapercibido al principio. Llegó en la noche, evitando las miradas curiosas y los lugares conocidos. Se instaló en una casa abandonada al final del pueblo, una construcción vieja que había sido olvidada por los años y las tormentas. Desde las sombras, Gabriel comenzó a observar a Héctor. Lo seguía en silencio por las calles. Estudiaba sus movimientos, sus rutinas. Durante días planeó cada detalle, asegurándose de no cometer errores. Héctor, por su parte, seguía sumido en su trabajo, sin darse cuenta del peligro que lo acechaba. Una noche, después de cerrar su negocio, se detuvo en el bar local para tomar un par de tragos. Mientras charlaba con el cantinero, sintió una presencia detrás de él. ¿Celebrando algo?, preguntó una voz familiar. Héctor se giró rápidamente, encontrándose cara a cara con Gabriel. El ex sacerdote estaba tranquilo, casi sereno, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «¿Qué haces aquí?», preguntó Héctor, sorprendido pero intentando no mostrar miedo. «Quería verte, hablar contigo. Creo que no terminamos todo lo que debíamos decirnos», respondió Gabriel con una sonrisa enigmática. Héctor lo miró con desconfianza. «No tengo nada que decirte». Gabriel inclinó la cabeza. «Quizás no ahora, pero ya habrá tiempo». Luego se levantó y antes de marcharse añadió: «Nos vemos pronto, Héctor». La inquietud se apoderó de Héctor. Por primera vez desde el escándalo, sintió que había perdido el control. Esa noche, mientras regresaba a casa, tuvo la sensación de ser seguido. Miraba constantemente por encima del hombro, pero no veía a nadie. Los días siguientes, Héctor notó cosas fuera de lugar. Herramientas movidas en su taller, una ventana ligeramente abierta que estaba cerrada por la mañana y marcas extrañas en el camino de tierra que llevaba a su casa. El miedo comenzaba a calar en él, pero no sabía que Gabriel estaba preparando algo mucho más oscuro. La obsesión del ex sacerdote por vengarse estaba a punto de alcanzar su punto culminante, y el pueblo, sin saberlo, estaba en el umbral de un nuevo escándalo. Las noches en Porto do Sol se habían vuelto más pesadas para Héctor. Los días pasaban lentos, cargados de paranoia. Cada sonido en la oscuridad parecía anunciar una amenaza. Cada sombra le recordaba la mirada inquietante de Gabriel en el bar. Héctor trataba de mantener la calma, pero en su interior sabía que algo oscuro estaba en marcha. Gabriel, por su parte, había llevado su plan a un nivel meticuloso. En la casa abandonada donde se refugiaba, había acumulado herramientas, cuerdas y objetos que compró en pequeñas tiendas para no levantar sospechas. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban llenas de anotaciones y bocetos que delineaban su plan. Cada detalle era cuidadosamente revisado. Este no sería un acto impulsivo, sería la culminación de semanas de preparación. Una noche, mientras Héctor cerraba su taller, escuchó pasos detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. El callejón estaba vacío, salvo por los contenedores de basura y el débil resplandor de una lámpara en la esquina. Con el corazón latiendo con fuerza, Héctor apresuró el paso hacia su casa. Al llegar, revisó puertas y ventanas como había comenzado a hacer últimamente. Todo parecía en orden, pero esa sensación de ser observado no desaparecía. Decidió no encender las luces. Desde la penumbra de su sala, observó la calle a través de las cortinas. Por un momento creyó ver una figura moviéndose entre los arbustos. Se quedó inmóvil, conteniendo el aliento, pero cuando volvió a mirar, ya no había nada. Esa misma noche, Gabriel puso en marcha la primera fase de su plan. Mientras Héctor dormía, el ex sacerdote se acercó sigilosamente a su casa. Con una llave improvisada, forzó la cerradura de la puerta trasera. Sus movimientos eran precisos, silenciosos. Entró en la casa como una sombra.
deteniéndose en cada rincón para asegurarse de que Héctor seguía dormido. Gabriel dejó una pequeña caja sobre la mesa del comedor y salió con la misma cautela. A la mañana siguiente, Héctor encontró la caja mientras preparaba su desayuno. Su curiosidad inicial se transformó en temor al abrirla. Dentro había un crucifijo roto, una foto de su boda con Bianca y una nota que decía: «Las deudas se pagan, tarde o temprano». La sangre se le heló. Sabía que esto no era una amenaza vacía. Con manos temblorosas, guardó la caja y salió de casa en busca del oficial Batista. «Esto no es una simple advertencia, Batista. Es Gabriel. Está aquí y me está acosando», dijo Héctor mientras mostraba el contenido de la caja. Batista frunció el ceño examinando los objetos cuidadosamente. «Tomaré medidas, Héctor, pero sin pruebas claras es difícil actuar. ¿Has visto algo que pueda incriminarlo directamente?» «No, pero sé que está aquí. Lo siento». Batista asintió, aunque sus ojos reflejaban escepticismo. Prometió patrullar cerca de la casa de Héctor durante las noches, pero Héctor sabía que eso no sería suficiente. Esa misma tarde, Héctor decidió enfrentar a Gabriel directamente. Recordó el comentario de Batista de que Gabriel estaba viviendo en la casa abandonada al final del pueblo. Armado con una linterna y un cuchillo de cocina, Héctor se dirigió hacia allí al caer la noche. La casa, rodeada de maleza y con ventanas rotas, era un lugar sombrío que exudaba peligro. Empujó la puerta con cautela. El interior estaba oscuro, pero los débiles destellos de la luna iluminaban los muebles cubiertos de polvo. Héctor avanzó lentamente, su linterna iluminando cada rincón. En una habitación encontró las paredes cubiertas de dibujos y notas. Reconoció su nombre escrito en varios lugares, acompañado de palabras como traidor y juicio. Había fotos de él y Bianca, incluso algunas de Gabriel con su sotana tachadas con tinta roja. De repente, el crujido de una tabla detrás de él lo hizo girar. Gabriel estaba allí, en la penumbra, sosteniendo un objeto metálico en una mano. «Sabía que vendrías», dijo con una calma escalofriante. «¿Qué demonios es esto, Gabriel? ¿Qué estás planeando?», gritó Héctor, levantando el cuchillo. «No tienes idea del daño que me hiciste. Te llevaste todo de mí, mi reputación, mi fe, me dejaste sin nada. Tú hiciste esto», respondió Héctor furioso. «Tú y Bianca destruyeron mi vida. ¿Y crees que la tuya sigue intacta?», replicó Gabriel con una sonrisa torcida. Antes de que Héctor pudiera reaccionar, Gabriel lanzó un golpe con el objeto metálico. Héctor cayó al suelo, su linterna rodando y apagándose. Todo quedó en oscuridad. Al día siguiente, Héctor no apareció en el puerto ni en su taller. Batista, preocupado por la ausencia, fue a buscarlo a su casa. La encontró vacía, pero las señales de lucha eran evidentes: una silla volcada, la mesa del comedor desordenada y manchas de algo que parecía sangre en el suelo. El oficial comenzó una búsqueda por el pueblo, pero nadie había visto a Héctor desde la noche anterior. Las sospechas pronto se dirigieron hacia Gabriel, pero él también parecía haber desaparecido. Batista organizó un grupo de búsqueda que recorrió las calles, los acantilados y los caminos que rodeaban Porto do Sol, pero no encontraron nada. La tensión en el pueblo crecía con cada hora que pasaba. Algo oscuro se cernía sobre Porto do Sol y la sensación de que lo peor estaba por venir comenzaba a tomar forma. La desaparición de Héctor sumió a Porto do Sol en un estado de inquietud. El aire cálido del pueblo se sentía pesado, cargado de rumores que se entrecruzaban como redes de pesca. Mientras tanto, el oficial Batista lideraba la investigación con un equipo que, aunque reducido, trabajaba sin descanso. Todos los caminos apuntaban a Gabriel, pero encontrarlo era como perseguir un fantasma. Una semana después, un niño que jugaba cerca de una vieja cabaña en ruinas descubrió algo que desataría el horror en el pueblo. Al patear una puerta desvencijada, un hedor insoportable lo hizo retroceder. Al mirar dentro, vio algo que jamás olvidaría: partes de un cuerpo humano desmembrado, cuidadosamente envueltas en lonas manchadas de sangre seca. Los gritos del niño alertaron a los pescadores cercanos, quienes llamaron de inmediato a Batista. La cabaña fue acordonada y un equipo forense llegó desde la ciudad vecina. No tardaron en confirmar lo inevitable: los restos pertenecían a Héctor. Su desaparición ya no era un misterio,
sino un asesinato brutal. Batista ordenó una búsqueda intensiva de Gabriel. Todo el pueblo sabía que él había regresado, y no faltaron testigos dispuestos a señalar haberlo visto merodeando las calles o entrando en la iglesia abandonada. La cabaña en la que se encontraron los restos estaba cerca del refugio temporal de Gabriel, lo que reforzó las sospechas. Mientras tanto, Bianca, devastada por la noticia de la muerte de Héctor, se recluyó aún más en su casa. La culpa y el miedo la consumían. Aunque no sabía nada del asesinato, la relación que había tenido con Gabriel la hacía sentir inevitablemente ligada a los acontecimientos. Su madre intentó persuadirla de abandonar Porto do Sol, pero Bianca se negó. «No puedo dejar esto atrás. Héctor no se merecía esto, y yo tengo que enfrentar las consecuencias», dijo con lágrimas en los ojos. Los días pasaron, y finalmente la policía recibió un aviso crucial. Un pescador que había salido al mar en la madrugada vio a alguien entrar a una cueva cerca de los acantilados al oeste del pueblo. Batista organizó un operativo y al amanecer, un grupo de policías rodeó la entrada de la cueva. Adentro, Gabriel se encontraba sentado en una roca, con las ropas sucias y el rostro marcado por la desesperación. A su lado, una pequeña bolsa contenía objetos personales, incluyendo el crucifijo roto que había dejado en la casa de Héctor. Cuando los policías lo rodearon, Gabriel no mostró resistencia. Simplemente levantó las manos y dijo, «Finalmente». Fue llevado a la comisaría, donde Batista lo interrogó personalmente. Al principio, Gabriel permaneció en silencio, pero después de varias horas comenzó a hablar. Sus palabras eran frías, carentes de emoción, como si estuviera narrando una historia ajena. «Él destruyó mi vida, expuso mi debilidad, mi pecado, ante todos. Nunca planeé llegar a esto, pero no pude evitarlo», confesó mirando fijamente a Batista. «Entonces admites que lo asesinaste», dijo el oficial, inclinándose hacia él. Gabriel asintió lentamente. «No fue solo un asesinato, fue justicia». Las palabras resonaron en la sala dejando a Batista helado. El tono de Gabriel no era el de alguien arrepentido, sino el de alguien que creía firmemente en la rectitud de sus acciones. La noticia de la captura de Gabriel se extendió rápidamente por el pueblo, pero no trajo consuelo. En cambio, Porto do Sol quedó sumido en una mezcla de horror y tristeza. Las calles, normalmente llenas de vida, estaban ahora silenciosas, como si el propio pueblo estuviera de luto. Durante el juicio que atrajo la atención de los medios nacionales, Gabriel relató con frialdad cómo había planificado todo. Había estudiado los movimientos de Héctor, lo había acechado y finalmente lo había llevado a la cabaña con un engaño antes de cometer el crimen. Bianca fue llamada a testificar. Su presencia en el tribunal era como una herida abierta para los habitantes de Porto do Sol, quienes la miraban con desprecio y acusación. En el estrado, su voz tembló al recordar los momentos que compartió con Gabriel, admitiendo su relación y reconociendo el papel que jugó en el desastre que siguió. «Nunca imaginé que las cosas llegarían a este punto. No buscaba herir a nadie, pero lo hice, y lo lamento cada día», dijo entre lágrimas. Gabriel, sentado en el banquillo de los acusados, no apartó la vista de ella durante todo su testimonio. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, pronunció unas palabras que helaron a todos en la sala. «No me arrepiento de lo que hice. Él me arrebató mi vida, y yo le arrebaté la suya. Eso es justicia divina». El tribunal lo condenó a cadena perpetua. Mientras era escoltado fuera de la sala, Gabriel miró a Bianca por última vez. «Esto también es tu culpa», dijo con una sonrisa torcida. Bianca se derrumbó en el banco, incapaz de contener el llanto. La sentencia de Gabriel no era suficiente para borrar el peso de la tragedia que ahora cargaba. El caso quedó grabado en la memoria del pueblo como una advertencia de hasta dónde puede llegar la traición y el odio. Pero incluso con el culpable tras las rejas, las heridas en Porto do Sol tardarían años en sanar. Meses después del juicio, Porto do Sol trataba de recuperar su ritmo, aunque el caso de Héctor y Gabriel seguía siendo un eco persistente en cada esquina. La casa que Bianca compartía con Héctor ahora parecía un mausoleo. Ella había decidido quedarse, pero vivía en aislamiento total. Las paredes de su hogar, llenas de recuerdos de su matrimonio,
la aprisionaban con una mezcla de culpa y nostalgia. Un día, al abrir una de las cajas que Héctor había guardado en el altillo, encontró una carta que él había escrito tiempo antes del escándalo. La caligrafía era firme y el contenido desgarrador. Bianca, sé que algo en nosotros cambió. No sé si fui yo quien dejó de mirarte como debía o si la rutina nos robó lo que teníamos, pero quiero que sepas que aún te amo, aunque a veces no sepa cómo demostrarlo. Si alguna vez lees esto, espero que sea porque encontramos una forma de salvar lo que tenemos. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Bianca al leer esas palabras. Héctor había sido un hombre sencillo, no perfecto, pero había querido luchar por ellos. Se sintió aún más aplastada por la magnitud de sus errores y por las consecuencias irreversibles que habían desencadenado. Mientras tanto, en la prisión donde Gabriel cumplía su cadena perpetua, los días se alargaban interminables. No era el hombre carismático que había sido en el altar. El tiempo lo estaba erosionando. Aunque había confesado su crimen con frialdad, la soledad y la culpa ahora lo corroían. Sus compañeros de celda lo evitaban y los guardias lo trataban con una mezcla de desprecio y lástima. Una tarde, mientras Gabriel estaba sentado en el patio, un capellán de la prisión se le acercó. «¿Cómo estás, hijo?», preguntó el capellán con tono amable. «Hijo», repitió Gabriel, dejando escapar una risa amarga. «No merezco ese título. Todos somos hijos de Dios, incluso cuando nos desviamos. ¿Te arrepientes de lo que hiciste?», preguntó el capellán. Gabriel lo miró en silencio, sin responder. Sus manos, antes fuertes y firmes, ahora temblaban levemente. «A veces pienso que solo me arrepiento de no haber muerto yo también», murmuró finalmente, con los ojos clavados en el suelo. El capellán lo observó con compasión antes de marcharse, dejando a Gabriel solo con sus pensamientos. En el pueblo, el nombre de Héctor se convirtió en un símbolo de tragedia. Los pescadores hablaron de él con respeto, recordando su dedicación al trabajo y su amor por Bianca, incluso si las cosas no habían terminado bien. La cabaña donde encontraron su cuerpo fue derrumbada, como si al desaparecer ese lugar pudieran borrar parte del dolor. Bianca finalmente tomó la decisión de dejar Porto do Sol, vendió la casa y partió sin despedirse de nadie. Sus vecinos observaron su partida en silencio, y algunos incluso sintieron una extraña mezcla de alivio y lástima. Nadie sabía a dónde iba, y tal vez eso era lo mejor para todos. Años más tarde, Porto do Sol había cambiado poco. La iglesia había sido restaurada, pero nunca volvió a tener el mismo significado para los habitantes del pueblo. Las campanas que resonaban cada mañana eran un eco de tiempos más simples, cuando las traiciones y los crímenes no habían manchado su tranquilidad. El caso quedó como una leyenda oscura, un recordatorio de que el amor, el odio y la culpa pueden enredarse de maneras devastadoras. Aunque los nombres de Héctor, Bianca y Gabriel se convirtieron en susurros olvidados con el paso del tiempo, las cicatrices que dejaron en el alma de Porto do Sol nunca desaparecieron del todo.